Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar cada día a mi lado apoyando esta familia. Hoy os traigo el caso de Thomas Handrich. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El escenario de este caso se encuentra en el municipio de Adeje, un importante centro turístico en la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la comunidad autónoma de Canarias, donde se encuentra el Siam Park, considerado por los Travelers' Choice Award como el mejor parque acuático del mundo. En esta localidad vivía Thomas Handrich, de 43 años. Era un ciudadano alemán que en los últimos 2 años vivía en Adeje. Es poco o casi nada lo que se conoce de Thomas. Algunas versiones afirman que trabajaba como cocinero en restaurantes de la zona. Sin embargo, según otras fuentes, el hombre al parecer no tenía una ocupación conocida, y todo lo que sus vecinos podían decir de él es que era educado y correcto, muy reservado, poco dado a mezclarse con los locales y que se le veía casi a diario leyendo en el balcón de un apartamento que tenía alquilado. Otra cosa que se supo es que Handrich tenía familia, una esposa y 2 hijos varones de 10 y 7 años de edad que vivían en Alemania y ocasionalmente lo visitaban. Silvia Handrich, de 39 años, junto a sus hijos, vivía en la ciudad de Halle, en el estado de Sajonia-Anhalt, en Alemania, y trabajaba como gerente de productos en GISA, una importante empresa que presta servicios en el área de tecnologías de la información. Ella se desempeñaba en la asesoría a clientes del sector de industria energética. Pero había algo más que no mucha gente sabía, al parecer ni siquiera los hijos de la pareja, y es que el matrimonio estaba en proceso de separación. De cualquier manera, en abril de 2019, Silvia y sus hijos Jacob y Jonas estaban de viaje rumbo a Adeje para pasar unos días en familia, y básicamente, como en otras oportunidades, para que los chicos pudieran pasar un tiempo con su padre. La mujer junto a sus 2 niños llegó a Adeje el lunes 22 de abril de 2019. Era semana de Pascua. Thomas había alquilado un vehículo, un Volkswagen Caddy azul oscuro para la familia, y al día siguiente tenía planeado dar un paseo con su esposa e hijos. Así, el martes 23 de abril, la familia se despertó, prepararon unos bocadillos para hacer una merienda en el campo y Thomas les dijo a sus hijos que en el sitio al que irían les había escondido unos regalos. Con todo listo y los chicos entusiasmados por las prometidas sorpresas, la familia subió al vehículo y se dirigió a una zona escarpada en el Parque Nacional del Teide. Nadie más volvió a saber de la familia, hasta que alrededor de las 6 de la tarde, una pareja que hacía senderismo por la zona vio a un niño pequeño, sudoroso, agotado, lleno de tierra y llorando, que a duras penas caminaba por un sendero. La pareja se acercó al pequeño y le preguntaron si estaba perdido, pero era obvio que el chico no comprendía lo que decían y cuando pronunció algunas palabras se dieron cuenta de que hablaba en alemán. Otra cosa era más que obvia, que el chico estaba aterrado. Se agarró con fuerza de la mano de la mujer. El niño era Jonas Handrich y estaba solo. La pareja que lo encontró se dio cuenta de inmediato que sea lo que fuere que le había sucedido al niño no era algo bueno. En el mejor de los casos solo se había perdido, así que decidieron llevarlo a la sede de la policía, donde tampoco había nadie que hablara alemán. Afortunadamente, cerca de la zona habitaba Annelies, una mujer de origen holandés que hablaba algo de alemán, y fue con su ayuda que finalmente se lograría obtener información del pequeño Jonas. El chico, como pudo, contó que ese día la familia salió de paseo, iban a hacer un picnic y a buscar unos regalos de Pascua que su padre había escondido en una cueva. Pero según Jonas, al llegar al lugar, sus padres comenzaron a discutir y en cierto momento su padre empezó a golpear a su madre con una piedra y ésta cayó al suelo muy malherida.
Entonces el hombre atacó a su hermano mayor Jacob, a quien también comenzó a golpear muy fuerte. Jonas dijo que se asustó y salió corriendo. Afirmó que caminó durante horas. No tomó el mismo camino por el que había llegado porque tenía miedo de que su padre lo encontrara, y corrió por otra senda. Sin embargo, el pequeño no era capaz de dar la ubicación exacta del sitio en el cual habían quedado su madre y su hermano mayor. Solo hablaba de que los hechos habían sucedido en una cueva, pero hay muchas en esa zona. Lo que sí pudo suministrar fue la identidad de su padre y el dato de que había alquilado un vehículo en el aeropuerto. Con esta información, los investigadores mostraron al niño fotos de distintos coches de alquiler hasta que reconoció uno que le parecía del mismo modelo del alquilado por Thomas, y además recordó el logotipo de la agencia de alquiler. Con esa información y paciencia, dieron con una agencia de la empresa Hertz en el aeropuerto Reina Sofía, en el cual para alquilar el vehículo, Hendrik tuvo que dar su dirección. Alrededor de las 7 de esa noche del martes 23 de abril, los funcionarios policiales llegaron a la casa que tenía alquilada Thomas Hendrik, a quien encontraron durmiendo tranquilamente. Al preguntarle al hombre dónde estaba su familia, afirmó que los había llevado a pasear y los había dejado en una zona conocida como la quinta donde irían a dar una caminata, y él regresó a casa y había tomado unos calmantes para dormir. Esta historia distaba mucho de la relatada por su hijo menor, así que en contra de su voluntad y no sin oponer resistencia, Thomas Hendrik fue llevado detenido a la comisaría de la Guardia Nacional. En las horas siguientes afirmaría que no recordaba nada de lo sucedido. Tanto la residencia de Thomas como el vehículo alquilado serían rigurosamente registrados en busca de pista de cualquier hecho de violencia que pudiese haber sucedido. Con las primeras luces del miércoles 24 de abril, grupos organizados desplegaron un amplio operativo en la zona donde se pensó que podrían encontrarse la mujer y su hijo. Más de 100 funcionarios y voluntarios se dispersaron por las escarpadas pendientes y se solicitó el apoyo aéreo de 2 helicópteros que desde el aire intentaban dar luces del paradero de los desaparecidos. Hacia el mediodía, un alemán voluntario con su perro sabueso encontró los cuerpos de Silvia y su hijo mayor Jacob. Ambos estaban muertos en una escena que fue descrita por los investigadores como una carnicería. Thomas Hendrik fue presentado en tribunales el viernes 26 de abril de 2019 y se negó a rendir declaraciones. Solo habló para decir que necesitaba unas medicinas que estaban en su casa y que más tarde las autoridades lo acompañaron a buscar. Se le dictó orden de prisión provisional sin posibilidad de fianza como presunto autor de 2 delitos de homicidio o asesinato consumado y una tentativa de homicidio. Las diligencias del caso quedaron a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 del municipio de Arona, y el hombre permanecería detenido en la cárcel Tenerife 2, al norte de la isla. Mientras el pequeño Jonas pudo pasar un día en casa de Annelies, la única persona con la que podía hablar. La mujer relataría que ella y su esposo trajeron a casa a su nieto y ambos niños, aún sin poderse entender hablando, se divirtieron antes de que Jonas Hendrik quedara bajo la tutela de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, que se encargaría de localizar y entrar en contacto con familiares del pequeño en Alemania. Los vecinos de Adeje, conmocionados, realizaron un acto de protesta contra la violencia machista y guardaron un minuto de silencio en honor de las víctimas de este terrible caso. Al finalizar este acto, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, puso el acento sobre la milagrosa supervivencia del pequeño Jonas, que según afirmó, de no ser por el niño pequeño, probablemente no nos hubiésemos enterado o nos hubiésemos enterado sabe Dios cuándo. En la localidad, además, fueron decretados 2 días de luto oficial. Poco tiempo después comenzaron a conocerse los detalles del terrible crimen. Los cuerpos fueron encontrados en una cueva ubicada en la zona conocida como el Hoyo de Agua, en un enclave agrario y aislado del municipio. Según las evidencias encontradas en el lugar, Silvia fue golpeada repetidamente dentro y fuera de la cueva con una piedra de grandes dimensiones. Su cuerpo fue hallado tendido boca abajo, vestida y con su mochila a la espalda. Su cabeza estaba destrozada y sobre ella había una piedra que, según se cree, fue colocada con posterioridad al asesinato.
A unos 3 metros de distancia del cadáver de su madre, yacía el cuerpo de Jacob tendido sobre uno de sus costados, y también presentando graves lesiones en su cara y cabeza. Piedras de hasta 8,5 kilos fueron localizadas en el sitio, y se estimó que habían sido usadas para dar muerte a la mujer. De hecho, se cree que el asesino había llevado al lugar esas piedras de importantes dimensiones con anterioridad, ya que no parecían formar parte del paisaje natural del lugar. Finalmente se realizó una inspección de la ruta que recorrió Jonas en su escape. Las posteriores averiguaciones y reseñas del caso en la prensa alemana darían cuenta de que Silvia estaba tratando de lograr el divorcio desde el año 2015, pero Thomas se negaba a formalizar la solicitud de separación. A todos los efectos prácticos, la pareja vivía separada, y solo se producían estos ocasionales encuentros en los cuales Silvia y los niños viajaban para que los chicos pasaran tiempo con su padre. Las siguientes semanas serían difíciles para Jonas, el único superviviente. Se encontraba bajo la tutela del gobierno de Canarias hasta que se realizaran los trámites para que pudiera regresar a Halle, en Alemania, con familiares de su madre. Durante ese tiempo recibió la visita de Immo Bage, un sacerdote alemán, jefe de la iglesia protestante del sur de Tenerife, quien procuró dar al pequeño todo el apoyo moral necesario mientras se llevaban a cabo los interrogatorios en los que Jonas se vio obligado a revivir los duros hechos de aquel día. Además, al parecer, los abuelos del niño no tenían los medios para trasladarse a Canarias a recogerlo. Las autoridades alemanas no tenían disposición de proveer esos pasajes y se manejó que el chico tendría que regresar solo en un vuelo a su país natal. Sin embargo, encontré una reseña que afirmaba que una tía de Jonas viajaría a buscarlo y llevarlo de vuelta a Alemania. Algo de alivio pudo tener Jonas cuando se permitió que visitara la casa de la holandesa Annelies, que siguió fungiendo como traductora entre el superviviente y las autoridades. Y por supuesto se convirtió en el blanco de los periodistas ávidos de obtener detalles del horrible hecho. Annelies contó a la prensa y más adelante en el tribunal con mucho más detalle que Jonas había relatado que pudo ver a su madre derrumbada en el suelo con la boca ensangrentada y parecía que no tenía dientes después de que sus padres mantuvieran una fuerte discusión. Cuando el chico decidió escapar, afirmó que tomó un camino distinto al que usaron para llegar porque no quería encontrarse con su padre. Fue un camino descrito por los expertos como agreste y escarpado, solo seguido por personas que conocen muy bien la zona, y se calcula que el pequeño caminó unos 4 kilómetros antes de encontrarse con las primeras personas. Annelies explicó que si Jonas hubiese tomado el camino que subía en lugar del que bajaba, quizás nadie lo hubiese encontrado. Aún así, el largo trayecto no fue fácil, y según la holandesa, el chico tenía arañazos en las piernas y esa noche apenas comió un plátano y cayó rendido. La mujer afirmó que Jonas hizo una reflexión que le impactó. Aseguró lo siguiente: él me dijo a mí, más vale vivir que los regalos de Pascua. Me llegó al alma. También relató que lo fue a visitar al día siguiente ya bajo la protección de las autoridades, y al parecer al niño le habían regalado 2 dulces y le dijo a Annelies que uno era para él y el otro lo guardaba para su hermano. El pequeño aún no tenía conciencia de que su madre y Jacob habían muerto. El juicio contra Thomas Hendrik se inició el martes 25 de enero de 2022 en la audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Durante todo el proceso, tanto el acusado, que declaró con ayuda de una intérprete, como su abogado defensor, aseguraron que Thomas sufría de un trastorno mental transitorio en el momento de los hechos, consecuencia de una mezcla de antidepresivos combinados con analgésicos que el hombre tomaba para calmar severos dolores de espalda que padecía a consecuencia de una operación por una hernia. En su declaración, el acusado se mostró arrepentido, aunque aseguraba que no recordaba casi nada de lo que había pasado ese día en el paseo. Hendrik aseguró: no fui consciente de lo que pasó, solo pensaba que era una pesadilla, un sueño horrible, y solo quería despertar. También contó que organizó esa excursión con sus hijos para esconder unos regalos siguiendo la tradición alemana del conejo de Pascua, y pese a su dolor de espalda siguió todo el camino porque sus pequeños se estaban divirtiendo mucho.
Afirmó que fue su hijo mayor Jacob el que encontró una cueva que le pareció perfecta para esconder los regalos, y afirmó que después escuchó a su esposa gritar, y al salir de la cueva vio que tenía mucha sangre en la cabeza, diciendo que se había golpeado y pidiendo ayuda. Thomas afirmó que trató de llamar por teléfono, pero no tenía cobertura. Dijo que se acercó para ver la herida de su esposa, pero ésta empezó a darle muchos golpes. El acusado dijo que sentía un zumbido en el oído. Sin embargo, su versión no tenía nada que ver con los hallazgos de los investigadores en el lugar del crimen. Adicionalmente, los efectivos de la policía local y de la Guardia Civil afirmaron que en los distintos interrogatorios el hombre siempre mostró una actitud fría y distante. Estaba muy tranquilo. Jamás preguntó por su hijo menor Jonas ni por Sylvia y Jacob. Ni siquiera reaccionó cuando le dijeron que ambos estaban muertos y que él estaba siendo investigado por homicidio. Estaba más preocupado de que le consiguieran su medicación que de saber lo que le había sucedido a su esposa e hijos, y en la comisaría se recostó sobre un banco quejándose de su dolor de espalda. Además, los investigadores pusieron de manifiesto que la musculatura del acusado demostraba que era alguien que se ejercitaba con cierta intensidad, y en su casa fueron encontrados varios productos de fisicoculturismo, lo cual no concordaba con alguien que decía padecer de una lesión y fuertes dolores en la espalda. Adicionalmente, en el lugar de los hechos no se encontraron los supuestos regalos que había llevado para esconder, como tampoco los 2 teléfonos móviles de su esposa. En sus declaraciones, los funcionarios revelaron que en el momento de ser detenido, el acusado mostraba arañazos y heridas en sus brazos, nudillos y cara, pero no en el resto del cuerpo, cosa que era extraña pues había justificado sus lesiones, afirmando que se había caído por un barranco durante la excursión y por eso había regresado antes a su casa. Las heridas eran más consistentes con haber sido producto de intentos de defensa de sus víctimas, que fueron encontradas con grandes rocas manchadas de sangre junto a sus cuerpos. Para los funcionarios resultó aún más significativo que cuando el pequeño Jonas llegó a la comisaría y vio a su padre, de inmediato corrió para alejarse y se mostró aterrado de ser entregado a él. Finalmente, para los investigadores, era claro que la cueva a la que Thomas llevó a su familia fue elegida. Era de muy difícil acceso y no había forma de verla por casualidad desde ninguno de los caminos de tránsito común. También rindió declaración Annelies, la mujer que sirvió de traductora del pequeño superviviente, quien además de todo lo ya dicho afirmó que el pequeño le contó que tras ver el ataque a su madre y a su hermano, pensó que el próximo iba a ser él, y por eso decidió escapar, afirmando que antes de hacerlo le había lanzado una piedra a su padre. Annelies dijo que el pequeño dejó claro que no quería estar con su padre, y solo preguntaba por su madre y su hermano. Los forenses explicaron que los cuerpos de Sylvia y Jacob estaban tan desfigurados que tuvieron que confirmar sus identidades con pruebas de ADN. Ambos presentaban heridas defensivas y la causa de la muerte en los 2 casos fueron múltiples fracturas cráneoencefálicas. Las declaraciones que rindió Jonas en 2019 fueron asentadas como pruebas, aunque el audio reproducido en una de las audiencias donde se esperaba que una intérprete lo tradujera en vivo no era bueno por problemas técnicos, por lo que el especialista no pudo realizar su labor. Durante las audiencias también rindieron declaración 2 médicos que habían atendido a Thomas en una clínica privada en Adeje, quienes confirmaron que el acusado tenía un tratamiento prescrito en Alemania para combatir dolores musculares y depresión, y entre los medicamentos recetados estaba la morfina en gotas y otro para incrementar los niveles de testosterona. Afirmaron que el paciente nunca refirió que los medicamentos afectaran a su carácter. Por el contrario, Thomas aseguraba que estaba tranquilo y bien controlado gracias a la medicación. A instancias de la defensa también rindió declaraciones la madre de Thomas, quien afirmó que jamás presenció episodios de violencia entre su hijo y su esposa, y que la relación había sido normal, aunque se había afectado un poco cuando comenzaron los trámites para la separación, y aseguró que la relación del acusado con sus hijos era buena y jamás hubiera imaginado que los niños corrían algún peligro con él.
En su última oportunidad de hablar, Thomas afirmó que se sentía profundamente arrepentido y que esperaba ser perdonado algún día y poder volver a ver a su hijo Jonas. Sostuvo que jamás tuvo intención de dañar a nadie y que no sabía cómo había ocurrido algo tan terrible, aunque afirmó que en el juicio se dijeron cosas que no eran ciertas y que los medicamentos realmente cambiaban su vida. El abogado defensor llegó a cuestionar la validez del testimonio del pequeño superviviente. La acusación consideraba más que probado que Hendrik había planificado y ejecutado el asesinato de su esposa e hijo mayor, y sostuvieron que el acusado estaba seguro de que su hijo menor que había escapado no lograría sobrevivir solo en esa zona, y estuvo a punto de salirle bien. Si Jonas hubiese muerto, quizás los cadáveres no hubieran sido encontrados en semanas o hasta años, y ni siquiera se hubiese sabido cómo habían llegado a ese lugar, ya que Thomas no llevó su teléfono, por lo que no podía verificarse la geolocalización, y en el sitio no se encontró ningún rastro biológico del acusado. Pero en la ropa de este, que fue recuperada de un basurero, se encontró sangre del acusado mezclada con la de las víctimas. Apuntaron al móvil económico como detonante del hecho, ya que, entre otras cosas, los niños estaban asegurados. Tras 2 semanas de audiencias, el jurado popular se retiró a deliberar, y 2 días después regresó declarando a Thomas Hendrik, ahora de 46 años, culpable del doble asesinato de su esposa y su primogénito. Para el jurado no fue acreditado que el acusado hubiera sufrido de ninguna perturbación mental, ni que su cuadro depresivo pudiera ser considerado un atenuante. Por el contrario, los miembros del jurado consideraron que se trató de un acto planificado. El tribunal, en su veredicto, encontró al acusado culpable de un delito de asesinato con alevosía en el caso de Silvia, con el agravante de parentesco, un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en el caso de su hijo Jacob, y un delito de tentativa de asesinato con alevosía y el agravante de parentesco en la persona de su hijo menor Jonas. La Fiscalía, la querella particular y el Instituto de Igualdad solicitaban penas que oscilaban entre 50 años y la prisión permanente revisable, incluyendo la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del menor superviviente y una indemnización de 500.000 euros, 300.000 para Jonas y 200.000 para los padres de Silvia. A mediados de febrero de 2022, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife condenó a Thomas Hendrik a la pena máxima de prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo mayor Jacob, adicionalmente 23 años de cárcel por el asesinato de su esposa, 16 años más por la tentativa de asesinato del pequeño Jonas y 30 años de libertad vigilada. Adicionalmente, el condenado deberá indemnizar a los padres de Silvia con 150.000 euros y a Jonas con 210.000 euros, y tiene prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su hijo. Esta sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a finales de junio de 2022 ratificó la condena a prisión permanente revisable y las demás penas. El Tribunal Superior solo decidió suprimir el agravante de ensañamiento en el asesinato de Jacob, cosa que para nada afectaba la condena impuesta. A estas alturas a Thomas Hendrik aún le queda la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. También encontré que la Fiscalía de Halle, localidad de la que eran naturales los involucrados en este caso, también abrió un expediente sobre el mismo, pero no hallé más información al respecto. Para finalizar, cabe destacar que, según pude ver en la investigación, la ministra de Familia alemana hasta 2021, Franziska Giffey, llamó la atención de los medios de comunicación de su país, que prácticamente no dieron cobertura de este caso que involucraba a ciudadanos alemanes. Y es que al parecer la prensa alemana no se ocupaba mucho de este tema, y la violencia machista no parece estar en la agenda pública. Otro elemento que apoyaría el aparente poco interés en ese país en los temas de violencia machista es el hecho de que el llamado Convenio de Estambul, que entró en vigor en 2014, no fue firmado por Alemania sino hasta 4 años después, en 2018. El Convenio de Estambul es una convención adoptada por el Consejo de Europa con el propósito de prevenir y hacer frente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Este convenio es el primer instrumento de este tipo vinculante en Europa en materia de violencia contra las mujeres y doméstica, y aborda este tipo de violencia con medidas dirigidas a la prevención, protección de las víctimas y enjuiciamiento de los agresores. Según cifras de la Oficina Federal de la Investigación Criminal alemana, en 2021, una mujer al día fue víctima de tentativa de homicidio, y cada 3 días una de ellas fue asesinada en ese país. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta, y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!